Buscando el rostro de Dios. En muchas oportunidades de nuestra vida somos tocados y en un mensaje, en una predicación o Dios nos habla de una manera especial y queremos acercarnos a Dios. Queremos, queremos buscar el rostro de Dios y queremos llenarnos de su presencia. Total que cuando comenzamos este proceso nos damos cuenta que nos enfrentamos con una pared. No es tan fácil como creíamos, que era cuestión de ponernos a orar más y ponernos a vigilar o a ayunar y que ya íbamos a tener más de Dios. Pero las cosas no funcionan de esa manera. Yo en mi vida, en mi caso, me sentí en varias oportunidades, quise servirle al Señor y quise dedicarme de un ministerio o a una cosa. Y total que empecé a buscar el rostro de Dios, empecé a ayunar, empecé a buscar, a orar, dedicando más tiempo a intimidad con Dios. Y lo que sentí es que me encontré con un muro y de ese muro no pasaba y no entendía lo que me pasaba, no entendía por qué no puedo pasar si mis intenciones son buenas, si lo que quiero es acercarme a Dios y no, ¿por qué no me puedo acercar? Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que impide que nosotros nos acerquemos a Dios. Nosotros estamos viviendo una vida, póngase un poco descuidada, póngase que no sea en pecado, pero un poco descuidada, contaminada con el mundo y cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, de pronto queremos acercarnos a Dios y que tener una gran comunión con Él. Y no es así. Nosotros vi- nosotros comenzamos en la vida espiritual con un avivamiento, con un renacer espiritual y teníamos hambre de Dios y teníamos ese primer amor y en ese primer amor orábamos y era lo primero que era para nosotros era la iglesia y luego eso fue decayendo, decayendo, decayendo hasta llegar a una vida cristiana de sobreviviente. Una vida donde ya el fuego no está, donde somos cristianos porque tenemos una convicción, pero no porque sintamos, ya no sintamos no sentimos el gozo. Muchos de los que están en esa condición, cuando quieren acercarse a Dios, no pueden. Consiguen una barrera, consiguen algo que los impide. Y el resultado es el siguiente, que no podemos acercarnos a Dios de esa manera. Primeramente, tenemos que santificarnos. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido lo importante de lo que Dios nos ha dado cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ese sello, ese gozo, ese primer amor, eso es algo realmente que tiene un valor incalculable, inigualable, no hay nada como eso. Y eso para recuperarlo no es fácil. Cuando nosotros perdemos eso y queremos recuperarnos, Dios nos va a hacer que nosotros entendamos cuánto cuesta lo que Él nos dio de gracia la primera vez. Él puede renovarnos, Él puede cambiar nuestras vidas, Él puede darnos fuego otra vez, pero va a permitir que nosotros entendamos cuánto cuesta lo que nosotros no apreciamos la primera vez. En el Antiguo Testamento, esto está de una manera que cuando Dios llamaba a una reunión, llamaba al pueblo a santificarse. Esto no, esto es para nosotros, estos son símbolos de lo que había de venir, lo que está ahora en este momento que cuando Dios llama a una reunión, cuando Dios nos llama a un encuentro con Él, tenemos que santificarnos primero. No podemos ir así. Eso es parte de la cultura que tenemos, una cultura que nacimos sin Dios y vivimos sin Dios, pero nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios, meternos en las escrituras, en los evangelios, para poder entender realmente cómo acercarnos a Dios y cómo es la vida espiritual, pero la vida espiritual no depende de nosotros, depende de cómo Dios la describió, de cómo Dios la establece. Dice así, y les dijo, está hablando el Señor, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Según de Corintios capítulo 29, versículo 5. Dios está llamando a una reunión con Él. Pero para reunirse con Él, primero tienen que sacar de su casa la inmundicia y tienen que purificarse y tienen que santificarse. Eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces que queremos acercarnos a Dios y conseguimos ese muro. Ese muro es la misericordia de Dios, porque si nosotros traspasamos ese muro,
Dios se va a santificar en nosotros, así como que se santificó en los hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño. Nosotros tenemos, ante de eso, nosotros tenemos que limpiarnos de los pecados que nosotros sabemos que tenemos. Tenemos que limpiar nuestra boca, tenemos que limpiar nuestros pensamientos, tenemos que limpiarnos, tenemos que como hacer frutos de arrepentimiento, hacer frutos que realmente nosotros queremos acercarnos a Dios. No es porque nosotros hemos descuidado un gran tesoro, que el tesoro de nuestro primer amor. Y entonces Dios tiene que hacer que nosotros podamos valorar todas las cosas que son de Dios, porque que Él nos las haya dado de gracia no significa que sean gratis. Cristo pagó un alto precio por todo eso. En el Nuevo Testamento dice de qué manera acercarnos a Dios. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora, vamos a acercarnos a Dios con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. O sea, con mucha fe, con fe que Él le hay, que está allí, que Él es real, ¿verdad? Y con un corazón sincero de acercarnos a Dios. Pero vea esto que viene, dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, no es que cuando nos acerquemos, después que nos acerquemos, vamos a limpiar nuestros corazones. No, acerquémonos ya de esta manera, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Limpiar nuestras vidas con el agua del Espíritu Santo y limpiar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser de mala conciencia. Es algo que nosotros tenemos que hacer antes de acercarnos a Dios. Dice, ahora, el proceso regular es este. Y es lo que le pasa a la mayoría, lo que nos pasa a nosotros. Dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. O sea, no se trata de que para buscar a Dios empecemos a multiplicar la oración, empecemos a multiplicar el ayuno si es que ayunamos. No se trata de eso. El Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia. El asunto está en la obediencia. Entonces, esta es la primera parte. Esto está en Isaías capítulo 1, versículo 15 y 17, lo que voy a leer y lo que estoy leyendo. Entonces dice que el Señor no va a oír, aunque multipliquemos la oración, aunque multipliquemos todo, Él no va a oír. Sigue así, porque dice esto: llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, despojándonos de todas aquellas cosas que nosotros nos contaminamos, de aquellas cosas en las que nosotros nos descuidamos para dejar atrás las cosas de Dios, en donde perdimos el gozo, en las cuales perdimos la comunión con Dios, en las cuales perdimos el tiempo de oración y esa comunión preciosa con el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que sacarlas de nuestra vida, porque nosotros le dimos cabida a eso después de convertirnos, y la Biblia dice que el que le hace eso se vuelve a la esclavitud. Entonces, eso nos robó el gozo, nos robó la comunión con Dios, nos robó muchas veces los dones del Espíritu Santo. Entonces, volver necesita que nosotros demos frutos de arrepentimiento. Sigue diciendo así el texto: buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1, versículos 15 a 17. Dios quiere que hagamos esto, obra de justicia, que nosotros hagamos las cosas que Él nos ha mandado, que amemos, que nos despojemos de la mentira, del engaño, de la falsedad. Eso le impide a muchas personas acercarse a Dios. Empiezan a buscar el rostro de Dios porque fueron tocados en una campaña, pero en una predicación, en un retiro, pero no saben de qué manera acercarse. Piensan que sencillamente que con solo multiplicar la oración lo van a hacer, y se consigue con ese muro que no pueden franquear. Y entonces lo que viene es el desánimo, el desaliento, porque en mi caso, yo pensé, bueno, ¿será que Dios no quiere que yo haga esto? Porque si quisiera, me diera más de su espíritu, me diera más de su poder. Pero sin embargo no era así. Es que yo tenía que limpiarme, que purificarme para poderme acercar a Dios. Y
Uno piensa que solamente metiéndose en ayuno, en oración y días en ayuno se va a resolver la cosa y uno va a poder superar las barreras y no es así. Dios quiere primeramente obediencia. Entonces, esta es la manera de buscar a Dios. Si estás tratando de buscar a Dios, si has tratado de buscar a Dios y te consigues con esa barrera, es porque tienes que limpiar tu vida primero, despojándonos del pecado que nos asedia y de todo peso que podamos tener. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me dicen que si usted se suscribe a este canal y le da like a este video, YouTube va a mostrar este video a muchas más personas en el mundo entero. Yo le invito para que usted sea partícipe de compartir la palabra de Dios a muchos sitios, a muchas naciones, tan sencillamente como eso, dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. También le dejo estos videos que estoy dejando por acá. Le voy a dejar unos videos por acá que tienen mucha profundidad espiritual. Mi nombre es Fernando Renault. Tengo más de 45 años enseñando y estudiando la palabra del Señor. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros que están en Amazon. Si alguno quiere profundizar más en las cosas espirituales, les voy a dejar el link en la descripción del video. Dios les bendiga y Dios les guarde.